este evento para poder compartir algunas experiencias que desde la mañana estamos asistiendo y de repente fomentando algún tipo de comentario para poder al final concluir en algo concreto que probablemente muchos de ustedes al retorno puedan aplicar o replicar a su realidad. Voy a tratar de simplificar la presentación. Son 30 minutos y a veces uno planifica un poco más, pero a veces el tiempo siempre presiona a uno para poder tratar de cumplir con los tiempos. Bien, en nuestro caso voy a tratar de hacer un resumen de lo que nosotros hemos ido trabajando hasta la fecha. Esta es una experiencia que se les va a mostrar que hemos ido realizando a lo largo de 2 años en Chile y que actualmente ese proceso de recolección de datos se ha ido organizando y obviamente se han concretado, después de un largo proceso de investigación, se han concretado en productos, ¿no?, que son las publicaciones. Esto permite a nosotros actualmente a crear un modelo y gracias a esa base de datos recolectadas, en este momento estamos en Brasil haciendo el postdoctorado y tratando de plasmar ese modelo para que se pueda implantar en Chile. Y a veces decimos todos, ¿no?, como investigadores, tratando de que esto se pueda replicar en otras realidades. Y felizmente este modelo lo hemos también implantado en Arequipa y estamos en la última fase de la recolección de datos y tratando de hacer lo mismo que se hizo en Chile para que podamos contribuir con diversas áreas y esta información pueda ser relevante no solo para los profesores de los colegios, sino para las diversas áreas de las ciencias de la salud. Bien, decía al respecto, voy a hacer una breve introducción de la temática de la aptitud física, luego hablaremos de las dimensiones. Ya en la mañana Miguel de Arruda ha explicado un poco los conceptos básicos, no voy a ahondar mucho en ello. Y también vamos a tratar de explicar algunas baterías que existen a nivel mundial y cómo eso nos podría contribuir para poder evaluar, monitorizar, clasificar o diagnosticar a los escolares. Luego estaré mostrando algunos estudios que hemos ido efectuando y que esos estudios, básicamente, valga la redundancia, nos van a permitir crear un modelo y ese modelo es un sueño nuestro, pretendemos que sea utilizado por el gobierno en algún país y pueda ser el principal arma para poder crear el currículum de la educación física, porque si nosotros no tenemos los parámetros establecidos, es difícil de poder conocer nuestra realidad. Y lamentablemente en el Perú es prácticamente, como en muchos lugares lo decía, es 20 países en uno y es bien difícil, digamos, estandarizar algún tipo de prueba a nivel nacional. Posteriormente analizaremos algunas perspectivas, ¿no?, que tenemos a partir de nuestra experiencia y estaremos explicándoles brevemente el modelo que queremos implantar, digamos, respecto a la aptitud física. Finalmente estaremos haciendo unas consideraciones finales, ¿no?, para poder conversar un poco al término de la presentación. Bien, históricamente la aptitud física siempre se ha conocido como definir la fuerza, la resistencia o la velocidad. Eso a lo largo de los años se ha ido, digamos, modificando y han surgido publicaciones, investigaciones a partir de la década del 80 que han ido educándonos en cuanto a esos conceptos. Pero clásicamente, por ejemplo, tenemos aquí estos autores, por ejemplo Clark, son los primeros que han ido dando algunas pinceladas de definición de aptitud física. Y es así que, por ejemplo, ellos nos hablan diciendo de que aptitud física es tener fuerza y resistencia muscular. A la vez también podría ser resistencia cardiovascular, o que algunos la denominan capacidad aeróbica, no potencia. Potencia sería para los deportes. En relación a la salud, capacidad. Y obviamente a la capacidad motora, de velocidad, de agilidad, de habilidad, de equilibrio, lateralidad, en fin, ¿no?, que se tiene que trabajar bastante durante la etapa del crecimiento y que las exposiciones anteriores nos han ido explicando detalladamente. Actualmente estos conceptos clásicos se han ido aclarando mucho más y hoy en día ya podemos tener una definición no solo de una línea,
no de 8 palabras, 7 palabras, sino de 10, 15, 20, que a veces a los profesores de pregrado les encanta, ¿no?, que definan textualmente algunas definiciones operacionales que a veces son necesarias evaluarlas en las pruebas escritas. Bien, entonces en ese sentido tenemos algunos autores, como ustedes pueden observar, ya nos dan prácticamente algunas pinceladas de cómo es que nosotros podemos definir la aptitud física. Simplemente, por ejemplo, nos dicen es desarrollar cualquier tipo de tarea, física, motora, sin la presencia de fatiga. Si nosotros nos basamos en ese concepto, tan igual como, por ejemplo, lo hace Pancrasi, y él relaciona esa definición a partir de algunos estudios donde nos indica que todos los que tienen un buen desempeño físico tienen menos probabilidad de padecer algún tipo de enfermedad. Entonces, estos estudios actuales, ¿qué nos indican? Que los niños, en cuanto a la aptitud física, no estoy hablando de actividad física, va aumentando conforme la edad avanza, se va incrementando el nivel de aptitud física, es decir, en capacidad cardiovascular, flexibilidad, velocidad, fuerza de prensión manual, fuerza del tronco, en fin, se va incrementando con el transcurso de la edad. ¿Eso hasta cuándo? Hasta 70, 80, 90, pero después, hasta los 10 años, va en forma ascendente y luego, durante la adolescencia, va en forma descendente. ¿Y a causa de qué? De lo que hemos venido escuchando, falta de actividad física. Entonces, hoy en día hay mucha investigación respecto a los estudios de tendencia secular, y eso es lo que se está necesitando hoy en día para poder aplicar las políticas públicas. Pero ¿cuáles son esos factores que podrían influir? Hay mucha teoría respecto a ello, pero podríamos considerar los factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de ello nosotros nos basamos básicamente a los extrínsecos. ¿Qué es lo que a nosotros nos ayuda para entender un poco la aptitud física? Investigamos el ambiente geográfico, el nivel de la altitud, donde hay mayor o menor nivel de aptitud física. Por ejemplo, también el ejercicio físico. ¿Qué tipos de ejercicios físicos son buenos para mejorar la fuerza, la resistencia muscular, la resistencia cardiovascular? Actualmente se sabe, por ejemplo, que los deportes de contacto, los deportes que tienen bastante impacto como el fútbol, el básquet, el vóley, son contribuyentes de una mejor densidad mineral ósea en relación a la natación, el ciclismo, donde no hay impacto. Entonces, esas situaciones también nos permiten medir algunas determinadas variables de aptitud física para poder de repente hacer un buen diagnóstico en los niños y los adolescentes. ¿Qué más tenemos? La condición socioeconómica. Hay muchos estudios que dicen actualmente que existe menos sobrepeso o obesidad en condición socioeconómica alta. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad económica de llevar a los programas de aptitud física para mejorar su nivel de actividad física. Luego, la alimentación, también ha sido muy discutido, ¿sí? Los hábitos de alimentación. Yo siempre me preguntaba, ¿existirá algún instrumento propio y oriundo en el Perú para medir los hábitos de alimentación? No, generalmente la mayoría copiamos o traducimos del extranjero e intentamos adaptar, cuando nuestra alimentación, nuestra geografía, nuestro estilo de vida es totalmente diferente. También trabajamos con el estado nutricional, y ha sido también muy discutido y analizado por la mañana, ¿no? Haciendo los grupos control, obeso, sobrepeso, con normal, en fin. La tendencia secular, ya lo hablamos, a lo largo de los años se va modificando la estructura ósea, se va modificando el nivel de aptitud física, la actividad física, en fin. La calidad del sueño, también ya lo analizaron hace poco, es importante. Entonces, todos estos factores extrínsecos son los que ayudan, en teoría, ¿a qué? A entender los componentes o las dimensiones de la aptitud física. Esa sería la teoría, operacionalizando. Y dentro de esa operacionalización, hasta la década del 80-90 nos mencionaban que estos son y continúan siendo las dimensiones de la aptitud física. Por ejemplo, tenemos el componente morfológico. ¿Qué implica el componente morfológico? Hasta el 80-90 era el uso de las normas o las curvas de referencia, peso para la edad, talla para la edad, IMC, etcétera. Pero actualmente ya no se utilizan esas curvas. ¿Qué se utiliza? Índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, ¿qué más? Índice de adiposidad corporal, ¿qué más? Conocemos. Índice de cintura, estatura, entre otros. Obviamente la composición corporal, ¿no? La masa grasa, masa muscular, en fin, de 3 o 4 o 5 componentes, o como se quiera denominar.
Eso es lo que comprende el componente morfológico dentro de la aptitud física. No podemos analizar de forma separada. Luego tenemos el componente muscular. Aquí que tenemos la fuerza de los brazos, la fuerza del abdomen, la fuerza de las piernas. Ahora, ¿eso en qué tipo de fuerza? En resistencia, en fuerza máxima, en potencia, en términos, digamos, más orientados hacia el área de la actividad física. Y el componente motor, la velocidad. Somos veloces, somos lentos, tenemos agilidad para desplazarnos de un lado para otro, podemos bajar del carro rápidamente, con agilidad, tenemos equilibrio, tenemos lateralidad. Eso implica estudiar el componente motor. Luego también tenemos el componente cardiovascular, y ahí existen infinidad de pruebas físicas de campo y de laboratorio que podríamos utilizar. El clásico, el test de Cooper, que hasta hoy en muchos países del mundo no ha sido validado, y en algunos otros ha sido una posibilidad de validar, pero no era acorde a la realidad, y entonces no eran válidos para ese medio, a pesar de que eso se planteó en 1969. Bien, entonces tenemos muchas posibilidades de seguir aumentando, incrementando las dimensiones de la aptitud física, y uno hace poco, desde 10 años que lo consideran, sería el componente metabólico, muy distante de nuestra área, pero es próximo para poder interrelacionarse con otras disciplinas u otros profesionales. Bien, si esos son los componentes de la aptitud física, actualmente se está incrementando dentro del componente morfológico la salud ósea, la densidad mineral ósea, el contenido mineral óseo. También existen pocas curvas a nivel internacional. Sin embargo, digamos, algunos países de Sudamérica todavía estamos en pleno proceso de crecimiento en esa parte de la salud ósea. ¿Cómo es que se aborda la aptitud física? La aptitud física se aborda desde dos puntos de vista. Uno, que por la mañana ha sido bien explicado, el rendimiento. Eso sería para los atletas, quienes quieren ser deportistas de alto rendimiento. Pero también a la salud. Y ahí viene la discrepancia entre lo que quieren los del Ministerio de Educación de todos los países. Si queremos tener un currículum acorde, ¿para qué? ¿Queremos que nuestros escolares rindan en el deporte o queremos que nuestros escolares estén sanos? Entonces, debemos de saber especificar esos contenidos para poder direccionar en función de los componentes o dimensiones de la aptitud física. Lamentablemente sucede que a veces copiamos lo del extranjero, y cuando copiamos lo del extranjero nos damos cuenta de que no es replicable a nuestro medio porque es otra realidad. Y a veces pensamos y decimos todo lo que se hace afuera es bueno. Sin embargo, también lo mencionaron los expositores anteriores, falta capacidad de innovación, de creatividad. Y eso nos puede hacer diferentes. ¿Cuáles serían las pruebas o las baterías que generalmente existen a nivel mundial? Haciendo un poco de historia, ISPER en Estados Unidos, obviamente, ¿no? Se empezó a través de una campaña para poder medir algunas pruebas físicas, como la velocidad, el salto, la fuerza, la agilidad, la resistencia, entre otras. Pero eso ha ido evolucionando. En 1977 se propone nuevamente en Estados Unidos y se van corrigiendo algunas variables físicas que se van midiendo, ¿no? Y se va diciendo, no, esto lo tenemos que hacer en función de la edad cronológica. ¿Cuánto un niño de 6 años, cuántas flexiones de brazos debe hacer? Uno de 9, un adolescente de 17, 16, ¿cuánto debe correr? Se empezó a cuantificar. Las baterías Eurofit también tienen la misma función en Europa, con la única diferencia de que a veces las pruebas entre uno y otro país cambian. Los tiempos, unos pueden ser 30 segundos, los otros pueden ser 60 segundos, etc. Y última, una batería que existió prácticamente recientemente, que se basó en muchos estudios, de los cuales hemos contribuido con nuestros datos que hemos recolectado en el Perú, y ellos han prácticamente realizado en una muestra de 180.000 datos para poder crear una batería para niños y adolescentes, ya sea para la capacidad cardiovascular, para la fuerza, la flexibilidad, incluyendo los mismos protocolos. Sería lo más reciente que tenemos. Bien, pero eso está analizado desde qué punto de vista cuantitativo. Existe ahora el estudio a partir desde el punto de vista cualitativo.
Existen unos autores, Ortega, español, que empezó a juntar datos de toda la Unión Europea para poder crear, digamos, estas baterías a partir del punto de vista cuantitativo. Pero se le ocurrió también aplicar un cuestionario de 5 preguntas. ¿Y cuáles serían esas 5 preguntas? Recuerden el slide anterior de los componentes, uno para lo morfológico, para lo motor, ¿para qué más? Para los 5 componentes, preguntas concretas y el alumno responde. Y se convirtió en un instrumento cualitativo de fácil aplicación y muy utilizado actualmente a nivel mundial. Entonces, a partir de esa lectura, nuestro grupo de estudio empezamos a trabajar años anteriores para crear realmente un instrumento cualitativo que mida esas dimensiones. Y esto lo hemos aplicado en Chile. Entonces, hemos ido validando ese instrumento y actualmente tenemos como una especie de batería. Luego les vamos a poder explicar más detalladamente. ¿Qué estudios hemos ido efectuando para intentar construir el modelo a estas dimensiones de la aptitud física? Aquí tenemos, por ejemplo, la Universidad Estado de Campinas, donde hemos estudiado y se ha hecho muchos trabajos de investigación. Actualmente estoy afiliado como profesor visitante a la Universidad Nacional de San Agustín y ahí estamos haciendo un conjunto de mediciones ya desde el año 2009-2010, obviamente desde el 2001 que hemos ido recolectando datos. Y en la Universidad Católica del Maule, que es en Chile, que se ha concluido el proyecto recientemente en relación a salud ósea y aptitud física. Lo que se va a exponer ahora básicamente es la experiencia. Anteriormente a esto he tratado de contextualizar mediante la teoría y lo que hice en el mundo para que ustedes puedan entender lo que nosotros pretendemos hacer aquí en el Perú y lo que ya se hizo hace poquito en Chile. Por ejemplo, para el componente morfológico, ¿qué es lo que hemos realizado? Obviamente hemos medido para el año 2014 un aproximado de 4.500 datos, si la memoria no me engaña, y en ese momento teníamos que evaluar sí o sí porque el proyecto lo exigía así. Y evaluamos, obviamente, la antropometría, peso, estatura, talla sentado o estatura o altura troncocefálica, perímetro del abdomen, perímetro del cuello, de la pantorrilla, en fin, tamaño del pie y otras situaciones, que no es oportuno en este momento explicarles. Entonces, hemos desarrollado estas curvas, ¿para qué? Para medir la obesidad abdominal. Claro que ahora ya hemos escaneado más de 8.000 datos y podemos ahora validar esto para Chile, ¿correcto? Entonces también están saliendo algunos estudios relacionados ¿a qué? Están saliendo en relación al IMC, en relación a cintura-estatura, al índice de adiposidad corporal, entre otros. ¿Para qué? Para completar ese vacío de la dimensión morfológica, ¿correcto? Para la dimensión morfológica. Entonces aquí, por ejemplo, se les puso un slide para que ustedes puedan ver y analizar el rango de edades. Perdón. Empezamos desde los 6 años hasta los 18. Utilizamos esta técnica del LMS, que reemplazaría a los percentiles tradicionales y nos pueda entregar los puntos de corte necesarios que nosotros podíamos precisar. En este caso, debajo de 85 normal, de 85 a 95, sobrepeso y de 95 para arriba, obesidad. Claro, para muchos de repente probablemente dirán, no, pero ahora ¿cuál sería la sensibilidad y especificidad? Ya hemos evaluado y hemos escaneado y vamos a tratar de contrarrestar con DEXA para ver qué sucede. Pero en eso estamos trabajando. Luego, esto voy a pasar por el tiempo, aquí me voy a detener. Para el siguiente componente, simplemente les voy a decir que nosotros hemos evaluado a unos 8.000, 9.000 niños y adolescentes evaluando la fuerza de presión manual, mano derecha y mano izquierda. Y ustedes pueden ver a este slide, a mi mano derecha o izquierda de ustedes, que analizamos desde los 6 años hasta los 17, por edad cronológica, aquí, y en el otro lado por edad biológica, ¿correcto? Y si ustedes pueden observar en la edad cronológica, prácticamente a partir de los 13 años empieza a haber diferencia. Si esto lo llevamos a la edad biológica, hay diferencia en todas las edades, ¿correcto? Además de que este estudio tiene varios objetivos, comparar con otros estudios, analizar por edad cronológica, biológica, en fin, etcétera, etcétera. Y luego, como último objetivo, era
proponer las curvas o las normas para evaluar la fuerza de prensión manual, ya que esta prueba es un indicador de predicción de la sarcopenia, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante considerar esta prueba dentro de una de las dimensiones de la aptitud física. Pero podemos hacer otras pruebas abdominales, sí, la hemos hecho, solo que no la estoy mostrando acá porque todavía no la hemos escrito, ¿no? También va a haber de fuerza de flexión de brazos y entre otras. Ahora se preguntarán, ¿cómo hemos controlado aquí la maduración biológica? Existe una técnica simple que desde el 2002 ha sido publicada por unos belgas, el autor Milward, son como 6 autores, utilizaron a través de un tipo de estudio longitudinal durante 5 años y evaluaron el peso, la estatura, la altura troncocefálica o talla sentado, y a partir de ahí cada año han ido acumulando esos datos y han predecido o han propuesto una ecuación para predecir la maduración en años. Y esos años son lo que ustedes están observando aquí. 0 es cuando llegó al pico máximo de crecimiento y -1 significa que le falta un año para llegar a ese pico, -2, -2 años, o +1, más un año que ya pasó el pico de velocidad de crecimiento. ¿Correcto? Entonces hemos utilizado eso, pero muchos siempre dicen, pero ¿cómo sabes que es válido para Chile, o para Brasil o para Perú? Pero mientras no haya, tenemos que utilizar. Entonces, ya anticipándonos a eso, en Arequipa, desde el año 2010, estamos evaluando un colegio cuando los chicos tenían 10 años, 11, 12, 13, ahora estamos en el 14, el próximo año terminamos, cada 6 meses. ¿Y qué estamos haciendo? Peso, talla sentado, y hemos encontrado que el tamaño del pie es un predictor de la maduración somática. Y hay algunas otras variables más que, bueno, más adelante les podríamos ir comentando. Bien, entonces, ¿qué más lo que hemos ido avanzando aquí? Proponer, ¿no?, las curvas, y aquí tenemos, como ustedes pueden observar, de 6 hasta los 17 años, ya sea en función de la edad cronológica y o en función de la edad biológica. No utilizamos la maduración sexual, claro, hay maduración esquelética, dentaria, en fin, pero nosotros utilizamos la maduración somática, propuesta a través de la ecuación que se les ha mencionado, y esto nos ha traído muy buenos resultados hasta la fecha. Maduración sexual no podemos utilizar. En el Perú seguramente por idiosincrasia, porque no va a ser posible de repente que ningún padre o alguien va a querer que se le haga el análisis de las planchas de Tanner, ¿no? Es un poco complicado. Bien, entonces hemos seguido avanzando en este sentido y hemos desarrollado con la misma base de datos que hemos recolectado las normas referenciales para valorar el flujo expiratorio máximo. Que esto ha sido como una anécdota que les voy a contar, coincidentemente porque tuvimos un proyecto y en ese momento nos sobró un poco de dinero y no sabíamos con qué justificar. Y ahí empezamos a analizar, evaluar y nos dimos con la sorpresa de que algunas ciudades de Chile son contaminadas porque en el invierno hace mucho frío y empiezan a prender las chimeneas, y muchos estudios sabían de que cuando soplaban para el flujo expiratorio encontraban bajos niveles y etcétera. Entonces dijimos, vamos a comprar esos aparatos y aplicamos en la época. Y cuando usamos estos datos para analizar con la densidad mineral ósea, la aptitud física, dio por coincidencia, a lo mejor, pero la literatura ahora lo corrobora, es un predictor de densidad mineral ósea. Quien sopla más tiene una mejor densidad mineral ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que su aptitud física está en mejor nivel en relación a otros. Y de la misma forma hemos ido organizando por edad cronológica y por edad biológica. Si ustedes pueden observar aquí, faltando 2 años para el pico de velocidad de crecimiento en hombres y mujeres, ya se empiezan a diferenciar. Y eso significa que, por ejemplo, en Chile los hombres a los 14,5 años maduran y las mujeres es a los 12,5. Entonces hay mucha diferencia en ese sentido. Ahora, ahí pueden observar ya los percentiles para poder hacer sus cálculos respectivos, según los puntos de corte que lo sugiere el CDC y en fin, ¿no? Bien, podríamos seguir hablando y aumentando mayor número, digamos, de variables a las dimensiones. Pero en este caso también quise explicar un poco respecto a las dimensiones de la aptitud física desde el punto de vista cualitativo. ¿Y qué es lo que hicimos en este estudio? Leer la teoría, operacionalizar lo que se hace en metodología de la investigación y
plasmar esto, dimensión morfológica, muscular, motora y cardiovascular, pero desde el punto de vista cualitativo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hacer preguntas respecto al peso corporal, a su IMC, a su adiposidad corporal, si se sienten gordos, no se sienten, etc. En la dimensión muscular, suspensión en la barra. ¿Eres capaz de suspenderte una barra por más de 10-15 segundos? El que realmente se mantiene y es activo lo va a hacer, y el que no va a decir que no, siempre, a veces, nunca, etc. El otro, ¿eres capaz de hacer 10 abdominales continuados sin parar? ¿Ustedes son capaces o no? 10 o más. Flexiones de brazo, igual. Entonces hemos venido haciendo un conjunto de preguntas. Luego aquí, para la dimensión motora, igual, ¿eres capaz de atrapar un balón, lanzar, etcétera, ¿no? Porque el que hace deporte, hace actividad física, sí lo va a conseguir, y el que no, obviamente no. La dimensión muscular, ¿eres capaz de subir un edificio de 6 pisos de forma consecutiva sin parar? ¿Sí? ¿Eres capaz de mantenerte en un pie, caminar 10 minutos consecutivamente sin parar? Entonces, eso ha sido prácticamente lo que nosotros hemos operacionalizado y hemos tratado de mostrar como un cuestionario. Correcto, y este cuestionario obviamente tiene todas las propiedades estadísticas que tendría que tener. Hemos hecho obviamente los puntos de corte y lo hemos analizado desde los 11 hasta los 18 años. Y puede ser aplicado en los colegios, obviamente en una muestra chilena, pero también lo hemos aplicado aquí ahora en el Perú. Y estamos trabajando ahora en un soporte, ¿no? Le llaman una nube, donde todas las personas que quisieran utilizar esto van a tener que clicar al artículo o a la página y inmediatamente contestan y les sale su relatorio. Ya les sale, tú tienes 12 años y tienes tantos puntos, deberías tener tanto, te falta esto, y esto es lo que tienes que hacer, según la evaluación que nosotros estamos haciendo. Bien. Doctor, disculpe, 3 minutitos le quedan, ¿ya, por favor? Bien, ahí tienen el modelo del cuestionario, que son básicamente preguntas sencillas. Puse como un ejemplo ahí. Ahí tienen los puntos de corte por dimensión y la totalidad. Eso se queda aquí, así que si les gustan después lo pueden ir copiando. Ahí viene la dimensión muscular, cardiovascular, entre otros. Bien, ¿cuál es el modelo de batería que nosotros estamos pretendiendo efectuar? Para el morfológico tenemos que tener índice de masa corporal, curvas de cintura-cadera, estatura, cintura, la prueba de sentar y alcanzar de flexibilidad, fuerza de prensión manual, salto longitudinal, velocidad 20 metros, y el cardiorrespiratorio, la carrera de 20 metros de ida y vuelta. Eso sería, ¿no? En función a lo que nosotros pretendemos como normas. Bien, para terminar, ¿qué es lo que ahora a partir de esto podemos hacer? Programas de intervención, porque ya tenemos a la mano los parámetros con que evaluar, medir. Entonces viene una segunda etapa para poder hacer los programas de intervención y aplicar en investigación lo que se llaman estudios longitudinales, ya sea de panel, de corte, de tendencia, etcétera, etcétera. Finalmente, hacer algunas consideraciones que podríamos analizar. Imaginémonos si nosotros tuviéramos nuestras propias curvas en determinadas regiones geográficas del Perú, tendríamos nuestros propios cuestionarios de acuerdo a nuestras costumbres, creencias, nuestros alimentos, podríamos estar midiendo realmente lo que nosotros pretendemos medir. Y se acabaría esa palabrita que a veces enseñan en metodología de la investigación, ¿es válido? ¿Es válido? Entonces ahí sí estaríamos diciendo que realmente estamos midiendo lo que nosotros pretendemos medir. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Muy amable. Por razones del tiempo, me están haciendo señas de darle al presidente. Solamente vamos a aceptar 3 preguntitas, pero cortas y sintéticas. Doctora Paz Schiffer. El exceso de ingesta de frutas
con referencia a la primera pregunta, el contenido de fructosa en las frutas no es muy alto, de manera tal de que una persona, como les dije, come una manzana, yo como una manzana todos los días, no puedo comer la segunda, de tal manera de que la cantidad de fructosa que se ingiere con una fruta es muy pequeña. Pero sí, por ejemplo, para quien tiene gota metabólica, decirle que no ingiera gaseosas, eso sí que no. En segundo lugar, y antes de seguir adelante, por ejemplo, en un ensayo que se hizo hace algún tiempo, hace algunos años, se hizo un experimento con las personas a las cuales se le determinó, por ejemplo, capacidad antioxidante, antes y después de ingerir jugo de fruta. ¿Y qué sucedió? Que cuando ingerían jugo de fruta, se incrementaba la capacidad antioxidante, entonces se justificaba la ingesta de frutas porque aumenta la capacidad antioxidante, y ulteriormente se mostró que el incremento de capacidad antioxidante era por el incremento de ácido úrico que producía la ingesta de frutas. Entonces al paciente que tiene una gota metabólica, decirle que no coma miel de abeja, que no ingiera dulces que tienen bastante fructosa, que no ingiera bebidas gaseosas, pero si en lo posible frutas, sobre todo que las mastique. Nada de jugo de frutas. Cuando uno pregunta a un niño obeso, parte de la consulta también está en entrar en interacción con el niño obeso, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta al niño obeso, ¿y tú quieres controlar el peso? Muchas veces baja la mirada y a veces no es raro ver caer una lágrima en el ojo, ¿no? ¿Y qué es lo que uno que contesta al respecto? Dice, yo quiero bajar de peso, ¿no? Porque me insultan en el colegio. Es causa de bullying, obviamente, ¿no? Entonces, pero la idea que hay que remarcar ahí es que no necesariamente tiene que bajar de peso. En niños no es una cosa desesperante, que bajar de peso no es el texto es controlar el peso. Porque muchos de los niños se van al otro extremo en la adolescencia. Nosotros hemos tenido 2 talleres de niñas con anorexia el año pasado, y el 50% de esas niñas tenían sobrepeso y obesidad. Entonces el contexto del control del peso y del concepto del peso saludable es mejor. Y el bullying me hace recordar 2 noticias. Hace 2 años un niño se suicidó por obesidad. Hace unos cuantos años atrás un niño se suicidó por talla baja también, ¿no? Disculpen, solamente una pequeña precisión. La ingesta de uvas, esas bien dulces, se aconseja un pequeño gajo de uva, tampoco porque es, bueno, en vino mejor, pero que sea tinto, porque tiene bastante antioxidantes, polifenoles. Que nos recomiende la marca del doctor del Ávila. Bueno, para aprovechar la última pregunta para el doctor Cosío, él mencionó sobre una tabla percentilar sobre la cintura. Usted dijo de 85 a 95 de sobrepeso y 95 de obesidad. O sea, diríamos, nosotros utilizamos la cintura más como un indicador de riesgo. Ustedes también usan, y usamos el 90 percentil. No sé cuál sería la diferencia. Bien, efectivamente, como un indicador de riesgo. Este estudio ha sido más de 1 año y actualmente estamos estos puntos de corte estudiándolos para contrastar con un escaneo al abdomen para poder verificar si realmente mide o no mide. De tal forma, poder, digamos, fehacientemente o consistentemente decir es realmente el punto de corte exacto. Y o tal vez de repente existe una modificación para ampliar ese punto de corte. Entonces, por ello es lo importante que tiene la investigación, de seguir investigando y encontrar los puntos de corte, ¿no? Por eso es que muchas veces se suele utilizar algún tipo de referencia y la mayor cantidad de discusión que podría haber es en relación a los puntos de corte. Gracias, doctor Cosío. Bueno, damos por finalizada, antes de dar por finalizada la reunión,
quisiéramos entregarles su certificado de ponentes y un pequeño recuerdo de la asociación. Empezaremos por nuestro visitante. Con los tres juntos, lo hubiéramos hecho para no estar... Mejor los tres, doctor. Mejor para que gaste menos. El doctor Guija, por favor. Próximo ministro de Economía. No, es que la situación está brava. Ah, y su reloj también, doctor. Oye, porque nosotros no vemos reloj. No. Mi reloj que me envió prestado. Sí. Adelantado todavía. Ya, una más. Es un quitarrugas, ¿no? Muy bien. Gracias. Qué bien. Bueno, no se vaya, pero es un gusto con usted. Sí, doctor. Bueno, yo también me doy mi regalo. No baje por ahí, cuidado. Cuidado con la, Por acá. Bajada. Sí. La bajada está brava. No, eso se va a publicar todavía en el 2017-18. ¿Usted cree que viviría para allá? Está bien, doctor. Usted me tiene fe. Estamos, ¿cómo se llama? Este año termina y el próximo año empieza. Ya, doctor. Ya. Muchas gracias, doctor. No, de todas maneras, quería saber, se ve que usted me tiene fe, doctor. Cuidado con la bajada. Se me fue. ¿De acá? Hola, sí, 1, 2, sí, Carlos. Hola, sí, 1, 2. Hola, sí, 1, 2, 3, probando, sí. Hola. No escucho nada. Hola, sí. Hola, 1, 2, 3, probando, sí. Hola. Ya, ahora sí. Sí, papi, cambio de una vez. ¿Qué pollo es ese? Pero tú has conectado ahí. ¿Tú sabes cuál es el podio? ¿Cuál es mi...? Hola, sí, 1, 2. Hola, sí, 1, 2, probando, sí. 1, 2. Hola, sí. Hola, sí, 1, 2, 3. Sí, hola. Hola, sí, 1, 2, 3, probando, sí. Ya.